Mis hermanos, continuamos entonces con el estudio. ¿Qué estamos estudiando, iglesia? ¿Qué carta estamos estudiando? Primera de Corintios. Y bueno, le vamos a decir ahora al hermano, ojo, no me interrumpas, quiero estar pendiente. Y como nuestra hermana Mayra nos enseñaba o nos exhortaba el domingo anterior, la carta de los Corintios fue una carta que escribió el apóstol para corregir a los hermanos de la iglesia de Corinto. Pero esa palabra que se escribió allá hace muchos años, hoy esa carta viene para la iglesia El Libertador, o para cada uno de los que están aquí. Entonces yo no sé si esa carta pueda ser también de manera correctiva, que usted la escuche y bueno, sí, tengo que corregir esto y esto, o puede ser que la carta está haciendo de manera preventiva. Esperemos que sea de manera preventiva. Esperemos que sea de manera preventiva. Entonces ya nuestra hermana Betty los ubicó en la cartilla, en la página. Y bueno, estamos mirando antes, Janet. Esta carta a los Corintios, ya también lo hemos conversado, trata varios problemas en la iglesia. Ahora mismo, todas las enseñanzas que hemos visto, estamos tratando la sección 1, que se trata de la unidad e integridad moral de la iglesia. En eso estamos ahora mismo. Unidad e integridad moral de la iglesia. Vamos a continuar y vamos a ver un video. Un hombre llamado. Bueno, pedimos disculpas. En los capítulos del 1 al 4, el problema es que existen divisiones en la iglesia. Hay algunos otros maestros que han pasado por la ciudad desde que Pablo se fuera. Un hombre llamado Apolos, luego Pedro. Los miembros habían elegido a sus maestros favoritos y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y a faltarle el respeto a los hermanos que favorecieran a otro líder o maestro. Así que la respuesta de Pablo a esto es un poco sarcástica y aguda. Él les dice, ustedes deben estar bromeando. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que están centradas en Jesús. Sus líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Así que aunque puedes preferir a un líder más que a otro, no vale la pena que se dividan por ello, y con menos razón que hablen mal los unos de los otros. El centro de la iglesia es Jesús, las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho. Bueno, es algo cortico de un panorama general de lo que estamos viendo en la carta a los Corintios. Entonces, con nuestro pastor Narciso, miren ahí al pastor Nacho, gordo, vimos un panorama general. Y él nos decía que la primera carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo alrededor de los años 55 después de Cristo, a la iglesia que él fundó. Y esta era una ciudad cosmopolita, es decir, que era una ciudad variada. Y era muy influenciada por la idolatría, por la sabiduría, por la inmoralidad, por la filosofía griega. Y Pablo escribió porque había recibido noticias de divisiones, de problemas morales, de desórdenes en la iglesia, pero también para responder unas preguntas a algunos creyentes. Y como les mencionaba, su propósito fue corregirlos y guiarlos hacia la unidad, la santidad y la madurez en Cristo.
Ellos fueron corregidos, por eso les mencionaba, espero o esperamos que esta carta para nosotros sea de manera preventiva. Bueno, y si es de corrección, hay que aceptar la corrección y echar para adelante. En la primera enseñanza con el pastor José Luis, Pastor José, aprendíamos que la iglesia se reconoce como una comunidad de creyentes en Cristo, que es objeto de la gracia, pero también de la fidelidad de Dios. Por tanto, cada miembro debe vivir en santidad y unidad, ejerciendo su identidad en Cristo para estar preparado para su venida. Y hoy vamos a hablar de algo de eso. Con Caro aprendíamos, miren Caro qué bella. Con Caro aprendíamos que la iglesia está llamado a vivir en unidad, reconociendo que Cristo es el único protagonista del Evangelio. Por tanto, debemos evitar las divisiones. Unos se iban con Apolos, otros con el mismo Cristo. Debemos dejar al lado el favoritismo y centrar nuestra vida y nuestra fe en la obra poderosa de Cristo. Y con Olger Andrés veíamos que la verdadera sabiduría no proviene de la capacidad humana, ni de la elocuencia intelectual, ni lo que yo pueda expresar, sino de la revelación del Espíritu Santo que permite comprender las verdades de Dios, discernir espiritualmente y vivir con la mente de Cristo. A eso estamos llamados, a vivir con la mente de Cristo. Asimismo, el domingo pasado mirábamos en 1 Corintios 3, 1 al 9. Mire nuestra hermana Omaira. Con nuestra hermana Omaira aprendíamos que Pablo denuncia la inmadurez de la iglesia, que estaban divididos, que eran orgullosos. Por ello les recuerda que solo Dios es quien da el crecimiento y que la verdadera madurez se evidencia cuando reconocemos que todos somos colaboradores de su obra. Y ella nos decía, somos los que hacemos los mandados. Bueno, esta enseñanza de nuestra hermana Omaira nos introduce hoy a 1 Corintios 3, 10 al 15. Esa aparentemente soy yo. Y en esta enseñanza se amplía la idea usando la imagen de una construcción y advierte, escuche bien, que cada creyente debe tener cuidado cómo edifica sobre el fundamento que es Cristo, porque su obra será evaluada. Así que hoy nuestro tema, edificando vidas sobre la identidad de Cristo. Y la próxima enseñanza, porque esta enseñanza se divide en dos, hoy vamos a ver hasta el verso 15 y en la próxima enseñanza vamos a verla hasta el verso 23. Entonces, hoy vamos a mirar primera parte, edificando vidas sobre la identidad de Cristo. Y yo quiero que usted esté muy atento al objetivo que tenemos con esta enseñanza. Guiar a la iglesia a reconocer que Cristo es el único fundamento sobre el cual debemos edificar nuestra vida, nuestro servicio y nuestras obras. Esto implica construir con responsabilidad, santidad y unidad, entendiendo que en Cristo todo nos pertenece y que toda gloria le pertenece únicamente a Dios. Asimismo, hoy vamos a recordar que un día seremos evaluados, y aunque nuestra meta suprema es la salvación, también recibiremos recompensa o pérdida según nuestras obras.
Con esta expectativa y esperanza buscamos edificar vidas sólidas, fundamentadas en la entidad de Cristo. Yo les invito, vamos a orar. Padre Celestial, que estás en los cielos, te alabamos, Señor, y te damos gracias. Y aquí está hoy tu iglesia presente para escuchar tu palabra. Y Señor, venimos hoy ante ti con sencillez de corazón para escuchar tu consejo, para aprender de tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo, Señor, toque el corazón de cada oyente. Pero pido que tu Espíritu Santo sea mi guía para hablar tu verdad. Y que tu palabra que se hable, Señor, sea tu verdad. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a comprender el mensaje de tu palabra hoy. Bueno, mis hermanos, yo creo que ya deben tener el texto ahí. Primera de Corintios 3, vamos a leer del 10 al 15. Pueden ubicarse en sus cartillas. Dice la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Y en sus cartillas vamos a mirar el punto A: fundamentos puestos por gracia de Dios. Y el verso 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y el pastor José Luis nos hablaba que la iglesia o el creyente es objeto de la gracia de Dios. Y eso es lo que sucede con el apóstol Pablo. En este texto, el apóstol Pablo establece un principio clave, y él dice que la sabiduría y la experiencia que él tiene como perito arquitecto no son independientes de la gracia de Dios. Él reconoce que la habilidad para poner cimientos espirituales proviene ¿de quién? De la gracia de Dios y después de la experticia adquirida. Miren, el apóstol Pablo, él decía que era un arquitecto, un perito arquitecto, pero él se atribuía a ser un arquitecto en la iglesia, en la edificación de la iglesia de Dios. Así la carta presenta un paralelo entre la gracia y la sabiduría. Es decir, que la gracia de Dios concede el don. La gracia de Dios le concede a usted un don. Usted es un maestro, usted enseña a los niños, usted es una maestra. La gracia de Dios concede el don y eso le da un fervor, un entusiasmo para usted trabajar en la obra de Cristo. Pero la sabiduría que es dada por Dios le da la manera o la práctica de ejercer correctamente eso que usted es. Eso sucedía
con el apóstol Pablo al construir en la edificación de la iglesia. Entonces, a partir de eso, Pablo nos invita primero a ver que la gracia de Dios como el origen de todo. Y en primera instancia, ahí en sus cartillas, reconociendo la gracia de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y es un sentido de gracia. Y alude al cáliz de Dios. Y eso alude al conjunto de bendiciones espirituales y terrenales recibidas de parte del Señor. Pero principalmente, mis hermanos, señala la influencia de Dios sobre su corazón y la manifestación en la vida diaria, la gracia de Dios. Todos nosotros necesitamos apelar a esa gracia de Dios. Y es una gracia específica para el ministerio, y en este contexto se refiere al don y al oficio apostólico concedido a Pablo. Él fue capacitado para ejercer su ministerio y establecer el fundamento sobre la iglesia de Cristo. Pero él también reconocía su humildad, y él reconoce que su don y el ministerio fueron otorgados únicamente por la gracia de Dios, y es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Por eso él decía que él era el más pequeño. Él decía que era el que hacía los mandados. Nosotros somos los más pequeños, los que hacemos los mandados. Pablo también recuerda a los creyentes que no deben tener un concepto exagerado. Los exhorta a pensar con sensatez y humildad. Y él decía en Romanos: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y es que las divisiones que habían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Entonces ellos le estaban dando, aludiendo a lo que quizás era el apóstol, a lo que era Apolos o lo que era Pedro. Ponían su mirada en los hombres. Pero estos hombres que eran servidores de Cristo, como el apóstol Pablo, ellos reconocían su humildad y sabían que la gracia del Señor Jesucristo y su poder estaba sobre su corazón. Y en el punto 2, reconociendo la experticia de Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Miren, cuando el apóstol Pablo caminaba por Corinto, que eso fue en los años 50 y 52, había una ciudad próspera, y esta ciudad se destacaba por la arquitectura. Pero antes de esto, la ciudad fue reconstruida como colonia romana en el 44 antes de Cristo. Y esta ciudad fue reconstruida y fue adornada con templos, con pórticos, con edificios. Ellos tenían unas arquitecturas emblemáticas. Y mi hijo Eliab, que es arquitecto, me decía esto: mami, ellos lo hacían mediante unas órdenes que se llamaban dórico, jónico y corinto. Estas eran las bases, o como ellos establecían para construir esos templos. Y es que en Corinto había muchos templos. Acuérdense que habían templos que los usaban que para la idolatría sagrada. Pero ellos hacían unos templos majestuosos. Entonces los habitantes de Corinto convivían diariamente con columnas, con cimientos, con grandes estructuras. Ellos entendían el lenguaje de Pablo cuando él les hablaba: yo como perito arquitecto puse el fundamento. La figura del perito arquitecto. ¿Cuántos han sido constructores? Yo conozco aquí a Luífer.
a Luisfer. ¿Quién más ha construido casas? ¿Ha levantado muros? Allá está mi amigo. ¿Quién más ha construido? Ha sido constructor. Ustedes como constructores saben que lo más importante no es para iniciar una construcción, no es la baldosa, ¿cierto? No empezamos por el techo. ¿Por dónde empezamos a construir? Por las bases, por los cimientos. Entonces Pablo usa esta misma idea cuando dice que él como perito arquitecto puso el fundamento de la iglesia. En la iglesia que Pablo inició en Corinto, esa base que la sostenía era Jesucristo. Y un perito arquitecto es un artífice principal, es un constructor experimentado. Pero Pablo, que él se atribuía a ser un arquitecto experimentado, él era dotado de sabiduría espiritual, pero él tenía la gracia del Señor. Él tenía la gracia del Señor. Y este término alude a un maestro de obra encargado de iniciar y dirigir la construcción espiritual de la iglesia de Corinto, poniendo como fundamento la fe en Cristo mediante la predicación del Evangelio. Y el alcance de su labor se da en que Dios lo usó para echar los cimientos, no solo en Corintio, sino que él se extendió a Asia Menor, a Macedonia y a Grecia. Y otros como Timoteo y Apolo edificaron sobre ese fundamento que Pablo puso. Y su especialidad como perito arquitecto fue colocar fundamentos sólidos. Pero esto de colocar fundamentos sólidos, mis hermanos, escuche bien, lo llamó a evitar construir la obra iniciada por otros. Es decir, se establece su compromiso de predicar el Evangelio en regiones no alcanzadas. Somos llamados a predicar el Evangelio, el reino de los cielos, a quienes no conocen a Cristo, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. No nos vamos a edificar, no vamos allá a la iglesia Jardín de Dios a coger a un creyente y a predicarle, porque ya él tiene el fundamento y está siendo edificado por sus pastores. Entonces nosotros no vamos a predicarle el Evangelio a otros que ya conocen, sino que vamos a predicar el Evangelio a quienes no conocen a Cristo. Y nuestra misión no es competir para ver quién tiene más iglesia o quién tiene más miembros. Nuestra misión es anunciar a Jesús para que más personas sean alcanzadas por el Evangelio. Pero esa dependencia era del poder de Cristo. Pablo afirmaba trabajar y luchar, él se esforzaba, pero ese esfuerzo, él decía, no lo hago con mis propias fuerzas, sino con el poder de Cristo. Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Miren, hermanos, nosotros no le pedimos poder al Señor para ser exaltados, pero tampoco para exaltar a otros. Nosotros le pedimos el poder de Cristo, el poder para predicar su evangelio, para tener esa entereza y esa fortaleza de decirle a nuestro vecino, a nuestros amigos, a nuestros familiares, para hablarles de Cristo. No pedimos el poder para otras cosas.
No, con el poder yo piso aquí y esta tierra va a ser mía. Es para eso, no es el poder de Cristo, ¿oyeron? No es para pisar, no es para proclamar, es para predicar el evangelio de Cristo a quienes no lo conocen. ¿Qué significó para los creyentes de Corintios? En una ciudad como Corinto, marcada por la competencia, la búsqueda de prestigio, la admiración por la sabiduría humana, Pablo enfatizó a la iglesia que toda su labor de edificar fundamentos espirituales no era por mérito propio, sino por la gracia recibida de Dios. Aunque él se especializó en establecer bases sólidas, comprendió que toda la obra procede de Dios. Asimismo, recordó que toda labor se trabaja y lucha con fuerza, sin desestimar la fuerza del poder de Dios. Con eso Pablo reconoció su necesidad constante de la gracia de Dios y a través de su carta quiso recordarle a los creyentes esta misma verdad. Pero ¿qué significa para nosotros hoy? Hoy comprendemos que todo don, que todo ministerio, que todo servicio no depende de nuestras fuerzas, no depende de lo que usted o yo sepamos, no depende de nuestros títulos, sino de la obra de Dios en nuestro corazón, que es por su gracia. Y esta verdad nos debe poner a reconocer y nos motiva a servirle con esfuerzo, con humildad, entendiendo que todo ministerio auténtico se sostiene en su gracia y no en nuestros méritos. Por tanto, estamos llamados a vivir conscientes de nuestra total dependencia de la gracia de Dios y de su poder. ¿Qué les parece, mis hermanos? Y como punto B, en sus cartillas, edificando sobre el fundamento correcto. En los versos 10b al 11, reconociendo la base ya establecida. Y dice el verso, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ya mencionamos que construir una casa no empieza por las paredes, no empieza por el techo, sino por el fundamento, por los cimientos. Y cada bloque que se pone encima debe estar bien alineado, debe estar seguro, porque de eso depende que la casa quede firme. Miren, Dios puso ya el fundamento. Y bueno, en la próxima enseñanza vamos a ver que usted es esa edificación, que usted es el templo. Pero Dios puso ya el fundamento. Pablo lo puso en la iglesia de Corintios, a Cristo. Y cada uno de nosotros, o la iglesia de Corinto, edificaba sobre ese fundamento. Entonces recuerdan que estaba Apolos, que estaba Pedro y estaba el mismo Cristo. Y Pablo puso el fundamento a Cristo, predicó a Cristo. Y otros, como Pedro, ellos seguían edificando sobre ese fundamento, sobre esa base que ya Pablo colocó. Entonces, cada uno de nosotros edificamos sobre él. Por eso Pablo nos dice, cada uno mire cómo sobreedifica, recordándonos que cada uno de nosotros debemos construir con cuidado sobre lo que Dios edificó. Y ahí en sus cartillas, edificando y sobreedificando con atención. Edificar sabemos que es levantar una estructura, y esto indica continuidad y coherencia con la base ya establecida. Es una acción presente, es decir, que cada día construimos con la base que ya Dios puso en nuestra vida. Y sobre edificar
en el contexto del apóstol Pablo es seguir construyendo, seguir poniendo las paredes, poner el piso, poner la baldosa, poner el techo. Pero él hace una advertencia, y es que cada uno debe examinar con cuidado lo que va a añadir a esa edificación. Y eso es una acción que es día a día, día a día. Pablo apostó el fundamento a Cristo como toda edificación espiritual. Él es la base. Miren, alguien le habló a usted del Evangelio. Alguien le habló de Cristo. Ese fundamento quedó ahí en su corazón. Alguien le habló de Cristo. Puso ese fundamento ahí en su corazón. Pero a partir de ahí comienza un proceso de crecimiento que lo llamamos discipulado. Sin embargo, cada uno decide cómo seguir construyendo sobre esa vida que ahora le pertenece a Cristo. Es una responsabilidad individual. La expresión cada uno mire es una llamada urgente a tener cuidado y examinar con qué estamos construyendo. Existen muchas maneras de edificar. Todas las maneras de edificar no son correctas ni son seguras. Como creyentes estamos llamados a edificar sobre el fundamento verdadero que es Cristo. Todas nuestras enseñanzas deben estar fundamentadas en la verdad, en Cristo. Sin embargo, hoy escuchamos muchas voces, muchos contenidos en las redes, muchas enseñanzas en las redes, muchos ideales. Pero tengamos cuidado, porque aunque aparentan ser verdaderos, no siempre lo son. Aunque le hablen muy bonito, porque están apuntando a sus ideales, a lo que usted quiere escuchar, tengamos mucho cuidado. No todo lo que se enseña es verdad, y no todos los que enseñan, mis hermanos, lo enseñan conforme a la verdad de Cristo. Por eso debemos aprender a escuchar con cuidado y ser muy responsables con lo que escuchamos. Como iglesia queremos edificar sobre el fundamento correcto que es Cristo. Amén. Por eso cuando una persona desea conocer el Evangelio, le ofrecemos un material que se llama el regalo. Es un libro diseñado por hombres bajo la cobertura de la gracia y el poder del Evangelio de Cristo. Yo quiero saber cuántas personas aquí han hecho el libro El Regalo. Levanten la mano. Muchas personas han hecho el regalo. Así, cuando una persona recibe a Cristo, ya recibió al fundamento a Cristo en su corazón. Pero iniciamos a edificar esa casa que es usted y le ofrecemos el libro El Regalo gratuitamente a su casa. De manera sencilla. Luego que haces ese libro, tenemos un libro que se llama Vida Abundante, diseñado por hombres bajo la cobertura del poder de Cristo, de su Evangelio y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, basado en la verdad de Cristo, en su palabra. ¿Cuántos han hecho este libro de Vida Abundante aquí? Levanten la mano. Muchos han hecho. Seguimos edificando y por eso le ofrecemos a la iglesia una vida de oración. Y esto es lo que nos identifica como iglesia. Le ofrecemos a la iglesia una vida de oración.
Y seguimos edificando, seguimos poniendo los bloques, seguimos poniendo la puerta, las ventanas, con una vida de oración. Pero también le ofrecemos, los motivamos a una vida devocional diaria. Usted y Dios solos en una relación de cerca con el Señor. Pero también a sus hogares llegamos. Le mandamos una diapositiva para que haga su culto familiar. Y esas diapositivas están basadas en la verdad de Cristo, para que usted le enseñe a sus hijos y para que usted edifique su vida y su casa en la verdad de Cristo. También hacemos un discipulado en la niñez, allá con los niños, en la iglesia de la infancia y la adolescencia, pero también hay un libro de vida abundante para los niños. Pero también cuando venimos acá a la escuela, la enseñanza en la escuela dominical, aprender de sus enseñanzas y edificamos y predicamos la verdad de Cristo, y que Dios nos libre y que Dios nos guarde de estar enseñando herejías y cosas falsas, porque estamos edificando, estamos repellando, estamos poniendo la pintura. Todo esto hace parte de lo que nos identifica como iglesia para seguir edificando la vida de cada creyente. Así que si aquí hay personas que han hecho el libro El Regalo, ha hecho Vida Abundante, pero está ahí estancadito, se le ha olvidado, no ha querido seguir, no viene a los estudios bíblicos, le da pereza, le da flojera, le da pereza hacer ese culto familiar, yo les llamo hoy la atención, porque al final vamos a ver lo que va a pasar. En el punto B, sobre edificar en Cristo, garantía de fe y herencia. Pablo enseña que edificar sobre Cristo sostiene y garantiza nuestro crecimiento y fe. Colosenses 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, abundando en acciones de gracias. Pero Hechos 20:32 dice: Cristo confirma y da herencia. Escuche, Cristo confirma y da herencia a quienes edifican sobre Él. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificaros y daros herencia entre todos los santificados. Y en el punto 2, reconociendo a Cristo como único fundamento, porque nadie, escuche, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora Pablo enfatiza la exclusividad, solidez y permanencia de Cristo como base doctrinal y espiritual de la iglesia, dejando claro que ninguna otra enseñanza o doctrina puede reemplazarlo. Ningún ideal puede reemplazar a Cristo. Pablo enseña a la iglesia que no se puede edificar sobre un fundamento distinto al de Cristo. Él es la piedra fundamental sobre la cual descansa toda la iglesia. Y mis hermanos, ninguna otra doctrina, ninguna otra voz puede sustituirlo. Es importante recordar, mis hermanos, que en el contexto del siglo XXI existían corrientes filosóficas, muchas religiones, y competían por influir en las comunidades cristianas, y esta realidad estaba afectando directamente a los creyentes de Corinto. Y frente a esto, el apóstol Pablo no solo advierte el peligro de esas influencias externas, de esos ideales, de esas emociones, porque esos ideales, mis hermanos, apuntan a nuestras emociones, apuntan a lo que yo quiero
escuchar. Y entonces desvían la verdad, el evangelio. Pero también esta palabra nos confronta un problema interno, las divisiones dentro de la iglesia. Los creyentes estaban formando grupos y atribuían a los líderes humanos diciendo: yo soy de Apolo, yo de Cefas. Y esto generaba y fragmentaba la unidad de Cristo. Era una fractura expuesta, nos los mencionaba Carito. Por eso Pablo llama la atención de la iglesia recordándoles que el fundamento no son los hombres. ¿Oyó? Usted no ponga la mirada en los hombres, porque los hombres fallamos. Y cuando los hombres fallan y usted ha puesto esa mirada en los hombres, usted va a caer también, va a fallar, porque su mirada está puesta en los hombres. Nuestra mirada está puesta en Jesucristo. ¿Qué significó para los creyentes de Corintio? Pablo exhortó a los cristianos de Corinto a edificar su vida únicamente sobre el fundamento de Cristo y no sobre las corrientes filosóficas de la época, ni sobre las religiones de la época. Les recordó que él ya había puesto a Cristo como cimiento y que debían seguir construyendo sobre él como la única base segura para su crecimiento. Pero ¿qué significa esta palabra para nosotros hoy? Examinar sobre qué estamos edificando nuestra vida. En un mundo lleno de ideologías, de culturas, de modas espirituales y de filosofías cambiantes, necesitamos asegurarnos de que Cristo es nuestro único fundamento. Asegúrese de que Cristo sea su único fundamento. Esto significa vivir con responsabilidad, santidad, con exclusividad, reconociendo que solo en Cristo encontramos dirección para crecer firmes en la fe. Así que vaya la palabra. Y como punto C, edificando con materiales resistentes a la prueba. Dos tipos de materiales para construir. Y los versos 12 al 15 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dos tipos de materiales posibles para construir. Y Pablo presenta a unos materiales perdurables. Y aquí vemos, si fuera Luífer el que va a construir esa casa, para que no se le caiga, él va a coger un concreto bien firme, una piedra bien fina, ¿cierto, Luífer? ¿Dónde está Luífer? Allá está Luífer. Y aquí hay algunos materiales que se pueden usar para una casa: acero, madera dura, vidrio templado, metal, ladrillo que resisten el calor y la presión. Son materiales que perdurables. Esos materiales resisten la prueba de fuego, pero eso está representado acá en nuestra vida en Cristo y su palabra. Y como dice Mateo 7, 24, 25, sobre el hombre prudente que edificó sobre su casa sobre la roca, y nada la derrumbó. Pablo explica: si cada creyente continúa edificando sobre el fundamento puesto que es Cristo,
usando materiales firmes y duraderos como oro, plata, que fue en la época de Pablo, pero que ahora representan enseñanzas, doctrinas y obras fieles basadas en la verdad de Cristo. Estas permanecen. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Vinieron ideales, vinieron modas, vinieron culturas y usted no cayó porque estaba fundada ¿sobre quién? Sobre la roca, sobre su verdad. Pero también hay otro tipo de material, que son los materiales frágiles y superficiales, como madera, heno, hojarasca. Representan esfuerzos realizados con motivaciones egoístas y falsas que no resisten la prueba. Y también Jesús lo explicó en Mateo 7, 26 al 27. Quien edifica su casa sobre la arena, verá su ruina. Cuando vengan las tormentas, construir sobre la arena es escuchar de oídas la palabra de Dios y es no obedecerla. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y fue grande su ruina. ¿Quiere usted eso? Y eso son las falsas herejías, falsas identidades. Esas falsas identidades que quieren desdibujar la identidad de Cristo en su corazón, la imagen de Cristo en su corazón, la inmoralidad, la corrupción, ruina. Es querer edificar con ideas humanas, con lo que no me conviene, con las emociones, con modas, en lugar de hacerlo sobre la verdad de Cristo. Y cuando llegan las pruebas, mis hermanos, esa vida no tiene firmeza, porque buscamos donde no era, porque construimos donde no es, porque no escuchamos, porque no obedecemos. Entonces se derrumba con facilidad. La evaluación final de la obra. El verso 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual fuego, el fuego la probará. Y miren, es una acción que todo lo que nosotros estamos haciendo ahora, nuestra manera de llevar la vida ahora, tendrá una trascendencia futura. Apunta al momento en que Cristo evaluará la calidad de la obra. Apunta al momento en que Cristo va a evaluar su vida. Y el resultado será declarado en el día del Señor. La obra de cada creyente será declarado en el día del Señor. Y el día del Señor se refiere al tiempo asignado para el tribunal de Cristo. Ahí ese día será evidente la calidad de todo lo construido. En ese día, el gran día del juicio, Cristo evaluará no solo la obra externa, sino que evaluará las intenciones de su corazón, las intenciones de mi corazón. Escuche bien lo que dice 1 Corintios 4:5. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La palabra de Dios también nos instruye con una verdad, mis hermanos. En medio de la tribulación, Dios dará reposo a sus hijos. Y escuche, retribuirá a quienes rechazaron su evangelio. ¿Cuántas veces usted ha escuchado el evangelio de Cristo y lo ha rechazado?
habrá una retribución. Sufrirán pena eterna de perdición. Serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Yo no quiero que eso me pase. Y yo creo que ninguno quiere que eso les pase. Ese día, mis hermanos, Dios será glorificado en sus santos y será admirado en todos los que creyeron, porque su testimonio fue recibido con fe. Creo, mis hermanos, que esta palabra nos confronta a todos. A los que ya creemos nos llama a examinar nuestra vida y a perseverar fielmente en Cristo, viviendo una manera que le honre y sirva. Pero también aquellos a quienes no han entregado su vida al Señor, hoy es el tiempo de responder y decirle sí al fundamento de Cristo. Dios no desea que nadie se pierda. Por eso nos ofrece de su gracia en Jesucristo. Pero cada uno debe decidir qué hará con ese mensaje. Cuando Cristo venga, Él será glorificado en aquellos que creyeron en Él y recibieron su testimonio con fe. Por eso, mis hermanos, nuestro día a día, cuando estamos allá en el trabajo, cuando vamos por la calle, cuando hablamos con nuestro amigo, donde quiera que estemos, nosotros vivimos con expectativa de vida eterna. Actuamos con expectativa de vida eterna, porque si viene el Señor, ¿qué vamos a hacer? La obra de cada uno será probada con fuego, y el fuego representa la prueba de calidad de los materiales con los que edificamos. En la cultura grecorromana eran comunes los certámenes y las pruebas de calidad. Por eso Pablo usó esta imagen que ellos podían entender. Pero esta prueba revelará la calidad de las obras, enseñanzas y frutos espirituales de cada creyente al edificar, tal como en la cultura grecorromana se evaluaba la pureza de los metales preciosos. Estar acá, mis hermanos, enseñando la palabra no es fácil, es con temor y con temblor, porque un día yo estaré delante del Señor y Él me evaluará. Pablo repite de manera intencional la frase, la obra de cada uno, y la complementa con la frase, el fuego la declarará y será manifiesta. Y acentúa la responsabilidad individual, escuche bien, responsabilidad individual de cada creyente al edificar con el tipo de material escogido. Nadie podrá ampararse. Eso fue porque lo dijo Jenny. Eso fue porque lo dijo el pastor Narciso. No, Señor. Cada uno es responsable individual. Y se imaginan cuando nos llamen Gladys ante el tribunal, Richard, Ubadel, Marta. Cuando el Señor nos llame, Eric, Nilsa, Julio. ¿Se imaginan eso? Por eso, mis hermanos, más que seguir tendencias pasajeras, estamos llamados a examinarlo todo. Todo es todo a la luz de la verdad y a construir nuestra vida sobre el fundamento firme que es Cristo. No sobre ideales, no sobre emociones, no sobre expectativas vacías que tarde o temprano se derrumban, ni buscando experiencias emocionalistas o extraordinarias fuera de la voluntad y del control de Dios.
Y en el punto C, recompensa o pérdida según la calidad de la obra. Pablo establece dos resultados opuestos para la obra de cada creyente. La que permanece recibirá recompensa. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Así que Pablo establece una condición clara: solo si la obra edificada permanece después de la prueba del fuego, habrá una recompensa. Y esto sugiere que la edificación levantada con materiales resistentes, allá cuando recibimos al Señor, y todo en nuestra vida, todo eso tendrá un impacto en el futuro. Por eso, repito, mis hermanos, vivimos nuestra vida con expectativa de vida eterna. La recompensa representa el reconocimiento de Cristo y se traduce en el premio, y es el pago a la fidelidad, a la obediencia y a la calidad de la obra, como expresa Job: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Miren, es una enseñanza que aunque la prueba no fue fácil, si el fundamento está en Jesucristo y los materiales usados son la verdad de Cristo, su palabra, la obra será duradera y digna de recompensa. ¿No quiere usted esa recompensa? Pero la obra que se quema, sufrirá pérdida. Y si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Así como vimos la casa aquella quemada, totalmente perdida, aquellas obras superficiales, frágiles o motivadas por intereses equivocados no recibirán recompensa. Aunque usted reciba la salvación personal, la tiene segura, pero perderá el reconocimiento y el galardón que el Señor le otorga por la fidelidad en el servicio. Y esto es como con un estudiante que pasa el año escolar con la nota mínima. ¿Cuántos pasaron al año siguiente con los pelos en el alambre? Pero ganaron el año, ¿verdad? Gana el año, no pierde el curso, pero no recibe ningún reconocimiento especial. En cambio, el estudiante esforzado, fiel, obtiene buenas calificaciones y no solo pasa el año, sino que además recibe un reconocimiento por excelencia académica. De la misma manera ocurre con la vida cristiana. Algunos creyentes serán salvos, pero sus obras no tendrán recompensa. Otros serán salvos, pero recibirán galardón porque sirvieron al Señor con fidelidad. ¿Qué significó para los creyentes de Corintios? Pablo insistía en expresiones como cada uno y si alguno para acentuar la responsabilidad ante Dios. Era personal e intransferible. Cada creyente respondía a la manera como edificaba. Pero escuche bien, también entendían que la vida y ministerio de cada persona individual tiene impacto en la comunidad. Hay una responsabilidad individual, pero esa responsabilidad individual también acoge a aquellos que están a su alrededor. ¿Qué significa para nosotros hoy? Este principio sigue vigente. Debemos edificar nuestra vida sobre Cristo, revisando la calidad de nuestras obras. Cada creyente es responsable personalmente ante Dios cómo edifica. Sus obras serán evaluadas. Las fieles y duraderas recibirán recompensa. Las superficiales se perderán, aunque la salvación permanezca segura. Por eso todo creyente ha de edificar con fidelidad,
verdad y amor sobre Cristo. Conscientes, mis hermanos, del impacto que pueda generar en la iglesia, en su casa, en sus hijos. Recordemos que somos un cuerpo, por tanto edificamos para la eternidad. Amados hermanos, escuchen. Les voy a presentar aquí un certificado. Esta es una representación simbólica y lo hago con mucho temor y temblor, no con la intención de deshonrar a Dios, sino de motivarnos a reflexionar sobre una verdad que es eterna. Edificamos nuestra vida y vidas sobre la identidad de Cristo, el premio, un galardón de parte del Señor. Y cuando una persona cree verdaderamente en Jesucristo, Dios transforma su corazón y esa nueva vida comienza a producir frutos. Las obras no nos hacen salvos, pero sí muestran que Cristo está obrando en su corazón. Así que la salvación está segura en Cristo, pero la recompensa dependerá de cómo edificamos sobre ese fundamento. Y bueno, yo no sé usted, pero yo sí quisiera recibir ese galardón, ese certificado de excelencia fiel. Y dice, se le otorga el presente reconocimiento a. Imagínese usted allá en el tribunal de Cristo y que lo llame por haber servido y le diga, por haber servido y obrado con frutos fieles y obedientes en la obra del Señor, edificando sobre el fundamento que es Jesucristo, con materiales que permanecen su labor. Su labor ha sido realizada con un corazón dispuesto a honrar a Dios, permaneciendo firme en la verdad y aportando en la edificación del cuerpo de Cristo. Como está escrito en 1 Corintios 3, si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿Cómo estamos edificando nuestra vida? ¿Cómo vivimos nuestro día a día? ¿Con qué expectativa vivimos nuestro día a día? Y yo les invito, mis hermanos, a colocarse de pie. Y yo quiero que hoy podamos reconocer que todo don o servicio es por la gracia de Dios. Nada de lo que hacemos proviene de nuestra capacidad. Y yo quiero que usted hoy se pregunte con honestidad. Póngase de pie, cierre los ojos y se va a preguntar usted ahí, ¿sobre qué fundamento estás edificando tu vida, tu servicio y tus obras? ¿Es realmente Cristo el centro o estás construyendo sobre tus propios deseos? Pregúntate si estás viviendo con expectativa de vida eterna. Tus decisiones diarias reflejan que un día estarás delante del Señor para rendir cuentas. Recuerda, un día estaremos delante del Señor para rendir cuentas. Y si eres creyente, haces parte de la iglesia, ¿qué tan cerca estás caminando de las directrices? ¿Qué tanto estás caminando de la verdad de Dios? El llamado y la misión que Dios ha dado a su pueblo. Pero si hoy nos acompañas, no has recibido a Cristo en tu corazón, también quiero decirte con amor que Él quiere ser el fundamento de tu vida y que solo en Cristo hay salvación.
Solo en Cristo hay identidad y esperanza de vida eterna. Mis hermanos, hoy la invitación es para todos. Examinemos cómo estamos edificando y volvamos nuestro corazón a Cristo con el compromiso de construir una vida que le honre al Señor. Recordando, mis hermanos, que todo es por su gracia y que toda la gloria permanece y pertenece únicamente a nuestro Dios. Queremos ese reconocimiento un día, ese galardón, ese premio. Escuche bien, esperando un día oír. Escuche, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Un aplauso para nuestro Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queremos recibir ese galardón. Levante sus manos. Levante sus manos. Y Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente para tu vida. No necesitamos buscar en otro lado. Jesucristo es suficiente. Jesucristo basta. Y si alguien hoy quiere recibir al Señor como su único fundamento, yo le invito. Haya una invitación para ti, para que le abras tu corazón al Señor. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo espero esas palabras un día. Yo espero esas palabras un día. Y anhelo en mi corazón que la iglesia espere recibir ese galardón. Bien, buen siervo y fiel. Te alabamos, Señor. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a edificar. Ayúdanos a edificar nuestra vida sobre ti, el fundamento correcto. Y ayúdanos a seguir sobre edificando nuestra vida en tu verdad. Gracias te damos, Señor. Yo espero y anhelo en mi corazón, Señor, que me digas, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y anhelo recibir ese galardón. Gracias, Señor. Gracias porque eres suficiente. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Honramos tu nombre, Señor. Hoy, gracias porque esa palabra que fue dada un día a la iglesia de Corintios, hoy es para nosotros, y así lo creo. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. La gloria y la honra es para nuestro Señor. Amén. Aleluya.